Imaginen esto. Es el año 1938. Napoleon Hill, el mismo autor de Piense y hágase rico, acaba de escribir una obra tan pero tan explosiva que su propia familia decidió ocultarla del mundo. Hoy vamos a analizar ese manuscrito que tardó más de 70 años en publicarse, Burlando al Diablo. Y la pregunta es, ¿qué secretos tenía para que lo consideraran tan peligroso? Esa es la pregunta que lo arranca todo. ¿Qué había en esas páginas que se consideró demasiado radical, demasiado provocador? Bueno, la respuesta que da Hill es casi increíble. Se trata de una entrevista, una confesión forzada de la mismísima fuente de todo fracaso y miseria. Aquí está la cronología para que vean. Se escribió en 1938, justo cuando Hill estaba en la cima de su fama. Pero su esposa, Annie Lou, tuvo miedo de la reacción, y no solo de la iglesia, sino de todo el sistema social. Así que el manuscrito quedó guardado bajo llave, como un secreto familiar, hasta que por fin se publicó en 2011. Entonces, ¿qué fue lo que escribió Hill que su familia consideró tan arriesgado? Para entenderlo, hay que ver al propio autor. A pesar de su enorme éxito, Hill sentía que estaba atrapado en un ciclo de triunfos gigantes y fracasos devastadores, casi como si una fuerza invisible lo estuviera saboteando. A ver, él dominaba sus propias leyes del éxito, pero sentía que algo lo arrastraba para abajo. Se convenció de que, para dominar el éxito, primero tenía que acorralar y entender el fracaso en su estado más puro. Y para eso, tomó una decisión muy audaz: interrogaría a la mismísima fuente de esa fuerza. Y en esa entrevista, la entidad que Hill llama el Diablo suelta una afirmación que te deja helado. Dice que controla la mente del 98% de la humanidad. Es una cifra impactante, ¿no? Diseñada para que uno se detenga a pensar si, de alguna manera, forma parte de esa inmensa mayoría. Y aquí es donde el libro se pone verdaderamente único. No estamos hablando de una simple metáfora. No. Hill presenta su obra como si fuera la transcripción literal de un interrogatorio, donde él mismo sienta al diablo en el banquillo y lo obliga a confesar todos sus secretos y sus métodos. Pero ojo, es fundamental entender esto. El diablo de Hill no es la figura de cuernos y tridente de la religión. Él lo define como algo mucho más íntimo y personal, una fuerza de la naturaleza. Esa energía negativa que reside en la mente humana y que se manifiesta como miedo, como duda, como autosabotaje. Bien, entonces, ¿cómo es que esta fuerza negativa toma el control? En esta confesión forzada, el diablo revela sus dos armas principales, las herramientas maestras con las que atrapa supuestamente a ese 98% de la población. Esta es, según él, su arma más eficaz: vagar. Y no se refiere a la pereza física, sino a algo mucho más sutil, la pereza mental. Es esa tendencia a dejar que las opiniones de otros y las circunstancias externas nos lleven, en lugar de tomar el timón con un propósito claro. Es vivir en piloto automático, y según el diablo, es su mejor truco. Y así es como este hábito se va instalando sin hacer ruido. Empieza en la juventud, en sistemas donde no se enseña a definir un propósito propio. Y poco a poco uno se acostumbra a reaccionar en lugar de actuar, a aceptar en lugar de elegir. Y así nos convertimos en una hoja que se la lleva el viento, una presa fácil de la negatividad. Si el vagar es la estrategia pasiva que nos deja vulnerables, el miedo es el arma activa. Es el veneno que paraliza la voluntad, que nubla el pensamiento y nos frena a la hora de tomar justo las decisiones que podrían liberarnos. El diablo manipula 6 miedos fundamentales. Lo que tienen en común es que todos atacan nuestra seguridad más básica. El miedo a no tener, a lo que dirán los demás, a perder la salud, a quedarnos solos, a envejecer y, claro, a la muerte. Son esas ansiedades primarias que, si no se controlan, pueden gobernar cada decisión que tomamos. Ok, ya vimos el diagnóstico, la forma en que este enemigo interno opera. Ahora pasemos a la solución. ¿Cómo propone Hill que podemos burlarlo y reclamar nuestro control? La solución de Hill se basa en una idea muy poderosa. Dentro de cada mente hay una batalla constante entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la entidad del miedo que acabamos de describir, y por el otro, su contraparte,
una fuerza de fe, de propósito e intuición a la que él llama el otro yo. Lo fascinante de esta tabla es lo claro que es el contraste. Mientras una fuerza se alimenta de la incertidumbre, susurrándonos que algo es imposible, la otra se enciende con la certeza de un propósito y no reconoce ningún límite. La pregunta clave, por supuesto, es saber cuál de las dos está al mando en este momento. Y aquí hay un punto clave, una idea que el mismísimo Andrew Carnegie le sugirió a Hill. Esta fuerza superior, este otro yo, a menudo está como dormida y se despierta con todo en momentos de crisis, cuando la vida nos golpea tan fuerte que nos vemos forzados a dejar de vagar, a abandonar nuestros viejos patrones y a pensar de una forma completamente nueva para sobrevivir. Así que, al final, la estrategia maestra es la definición de propósito. Al elegir conscientemente una meta clara y enfocar toda nuestra energía mental en ella, le quitamos el oxígeno al miedo y a la indecisión. Es pasar de ser un barco a la deriva a ser el capitán de la propia alma. Y con esto nos deja el libro, con una pregunta que resuena mucho después de terminarlo. Si el miedo, la duda y el vagar son las herramientas del enemigo interior y la fe y el propósito definidos son las de nuestro otro yo, la pregunta que cada quien debe responderse es, ahora mismo, en este preciso instante, ¿cuál de las dos fuerzas está dirigiendo el espectáculo?